Yo vivía con un chico que se llama Ambrose Olsen, que era una estrella. O sea, él de la página models.com te hacía un clasificamiento de los modelos más famosos. Él estaba ahí en el top Ah, o 50. sea, había un ranking. Sí, hay ranking. Haz de cuenta, te miran todas las campañas que has hecho, las más chingonas, etcétera, y te dicen el que este año ha hecho más, pues está ahí como tipo ranking, ¿no? ¿Y era como ajedrez que tienen puntos o cómo era? No O sé, era... o sea, literal, nunca me enfoqué, o sea, nunca pensé que iba a estar en esa lista, Ya. entonces no me enfocaba, ¿sabes? Bueno, qué bueno, hay un ranking y ya Era como está. un pound for pound de modelos. Pero para que entiendas un poco el nivel de fama para poder entrar, yo tenía que tener un portafolio lleno de campañas. No podía tener como tú te hiciste unas fotos con un camarógrafo, así, no, tenía que ser todas Sí. publicidades o algo así, ¿no? Y yo tenía difícilmente uno. Él tenía 7 llenos. O sea, no olvídate. O sea, ¿Cómo que algo. 7 llenos? 7 o sea, Ah, books llenos de campañas. O sea, ok, siete portafolios llenos de puras sí, campañas. todas Él las tenía... campañas más No. chingonas de perfume, está en unas de estas de perfumes, está en, haz de cuenta, tenía campañas con Alessandra Ambrosio, tenía Armani Exchange, hizo Dolce Gabbana, todas las más cosas más chingonas que puedes imaginar. Haz de cuenta que en la moda la mayoría de los hombres lo que quieren hacer, quizás las mujeres también. Creo que las mujeres es desfile de Victoria's Secret, haz de cuenta. Entonces, tantito para atrás el micro. Haz de cuenta que es el desfile de Victoria's Secret y no sé, digo yo, ahí es opinión, no es un hecho, pero yo creo que para los hombres ha de ser una campaña para un perfume. Ok, Así ya es el top. es el top, sí. Entonces él había hecho eso y mucho más. Y entonces, de forma corta, no sé cómo decirlo de forma elegante, pero se suicidó frente a mí. No mames. Y eso fue en 2010, abril de 2010. En ese momento, o sea, me cambió toda la vida esa experiencia, muchísimo, o sea, te puedes imaginar, porque ahorita no tengo ningún problema para poder hablarlo, pero obvio que hace tiempo tuve que ir a terapia, tuve que Sí. hablarlo, etcétera, pero ahorita totalmente bien. Pero ¿cuánto tiempo después de que empezaste a vivir con él pasó eso? No meses, o sea, semanas o meses. Yo literalmente era mi contacto, era el chico con el cual vivía, me enseñaba todo, jugábamos fútbol y me enseñó cosas así de, me encantaba lo humilde que era. O sea, me acuerdo de un elemento súper que me marcó así, cañón de wow, eso es para mí lo más bonito de las personas famosas, o sea, lo que puedes ver. Estábamos jugando una vez al fútbol en Central Park y vinieron dos chicas a ligarnos y estaban bien, o sea, no es de que para rechazarlas, ¿no? Y entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué van a hacer luego? Bla, 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 ¿no? Y eran bonitas. Y ella, una de ellas, le dice, oye, ¿y tú qué haces en la vida? Él, para que entiendas, tenía una campaña gigante en Times Square que estaba a unos metros Ah, por allá, gigante de él. O sea, era un top, no era model, era top model. O sí. sea, era así. Y me miró, sonrió y dijo, soy plomero. Y nunca dijo que era modelo de esa chica. Y me encantó eso, me encantó yo no voy a decir, no voy a usar esa carta de, mírame, soy esto, bla. A lo contrario, mira, voy a ver si te interesas en mí o si te interesas en eso. Y me quedé así de, wow, la chica era guapa. O sea, él hubiera dicho eso y probablemente hubiera tenido 10 veces más interés la chica en él. Y, o sea, de que yo sepa, no sé luego, pero ese día nunca le dijo. Yo pensé que iba a ser, es un chiste. Bla, bla. Sí, Y nunca no, le... nada. Se quedó así y me quedé así, wow. En ese momento me volví amigo con él. Dije, wow, qué cool este vato. Y me enseñó varias cosas allá, pero una historia de amor y pues no sé cómo se dice, ¿Se colgó? se colgó, sí. Y, o sea, yo me desperté y estaba frente a mí y fue un trauma gigante, muy, muy ¿Y fuerte. tú viviste con él meses? O sea, O sea, meses no, quizás máximo 2 meses, pero creo que es mes y medio, 2 meses, pero suficientemente que cuando sí, estás todos para los días con una conectar. persona para conectar y sobre todo, pues, ¿Y era nada más tú y él pasarte. en el departamento? No, y el ruso cubano, Ah, ok. que estaba, pero él como que menos porque andaba más en sus rollos. Yo había conectado muchísimo con él, con Ambrose, y, o sea, no, si te fijas, creo que tiene una página de Wikipedia, o sea, todo lo que ha hecho es increíble, y sí, no, en ese momento lo peor del caso es que me tuve que quedar en el departamento porque había Fashion Week, no me acuerdo qué había muchos ¿Pero eventos por y qué? ¿Por qué sucedió? ¿Por una historia de amor? sí. O sea, tenía una pareja Y que... me sentí súper culpable, de forma corta, para no hacer otro podcast Sí. sobre eso, pero para hacerlo así, él tenía todo lo que puedes desear, o sea, lo que te puedes imaginar de que la gente desea más bien, porque realmente Sí. lo que deseas no es exactamente eso. Pero él tenía un buen trabajo, ganaba bien dinero, tenía una buena situación de forma general, pero él amaba a una chica
anduvieron y se cortó no sé en qué situación, pero me sentí culpable y por eso tuve que ir a terapia muchas veces porque muchas veces estaba con él y me hablaba de ella. Y me hablaba de ella, me decía, ella, bla, bla, está así, me gustaría estar con ella, no sé qué. Y un día me emputé y le dije, güey, o sea, te puedo tolerar todo lo que tú quieras de que me hablas de ella, pero güey, si no vas a hacer nada, o sea, ¿para qué te escucho si siempre me vas a estar hablando de la misma situación donde no está pasando nada? Güey, cuando quieres algo, lucha y ve por ello, ¿me entiendes? Tú ve. Y como que sí le entró y fue y luchó y lo logró. Anduvo con esa chica. Un día todo contento, fue al departamento. Me aceptó, no sé qué, bla, bla. Pero ella vivía en Nueva York también. Vivía en Nueva York. Entonces, en ese momento, vuelve con esa chica. Y cuando vuelve con ella, poco tiempo después, pero muy poquito, no me acuerdo de cuántos días, pero fueron días. Volvió todo puteado. Así, perdón, digo, no sé si... Sí, no hay pedo. o sea, estaba todo moreteado. Súper mal, lo veía realmente mal. Y le dije, ¿qué pasó? O sea, explícame. No podía casi ni hablar. Me explicó, me dijo, fui a su casa y me quedé ahí, estábamos todo bien, etcétera. Pero ella no sabía que yo me entrenaba. En Estados Unidos te puedes entrenar en los rooftops. O sea, sabes que hay como algunos edificios que tienen cosas ahí arriba. Y había muchos años que habían pasado y él se entrenaba mucho. Pero mucho, mucho. Hacía ejercicio, entrenaba. Ejercicio, exacto. Perdón, sí, me acuerdo que se dice hacer ejercicio. Entonces, iba... ¿Pero entrenaba qué? ¿Gimnasio? Gimnasio, Ok. correr y todo, pero mucho, Sí. no de poquito. Él sí le daba Sí, durísimo. pues era supermodelo. Sí, no, pero hay modelos que Que no. tienen buen cuerpo Y y ya, se ya quedan con está, eso. y así está. No tienes que estar así, toma. Pero él tenía muy buen cuerpo, la verdad. Subió, bajó y no sé, no entendí bien si fue con el vecino o lo que sé, pero cuando bajó había una persona que estaba ahí en el cuarto con ella. Entró al depa y estaba el chico y él se volvió loco. Entonces, cuando se volvió loco, ellos se encerraron y llamaron a la policía. La policía de Estados Unidos no es, o sea, no es tan buena persona cuando haces un escándalo, ¿me entiendes? Entonces, no se dijo hacer que ya hacerle daño, y lo agarraron. La policía. Vino la policía, Y lo sacó no era antes. su departamento, Sí. él los estaba amenazando, tuvo miedo a ella, llamó a la policía y él, pues, o sea, lo destrozaron, pues, literal lo destrozaron. No me acuerdo bien si tuvo que pagar, pero salió luego, iba a tener algunos problemas por eso, pero mínimos, porque Sí. no hizo nada grave, ¿me entiendes? Salió, volvió al departamento y ella, ¿qué hizo? Le tiró todas sus cosas. O sea, le dijo, ya no vuelvas, le tiró y volvió así, con todas sus cosas al departamento. Pero tenía cosas allá. Sí, o sea, él cuando se fue, justamente cuando él me dijo, volvimos juntos, Se fue a etcétera, vivir con ella. o sea, no sé si a vivir, pero a dejar Ya. algunas cosas para poder estar allá, pues, Ok. o sea, súper contento. Y en ese momento volvió, tomó toda la noche cuando estaba en el departamento, yo estaba en la cama y escuché un grito. Y cuando escuché un grito era el ruso cubano que salió de la ducha, lo había visto mirando la tele, entró a ducharse, cuando salió se colgó. Y me sentí mal por varias cosas. Uno, por lo que te acabo de decir de que yo lo había motivado a ver su ex y dije, pues sé que no soy yo, etcétera, pero en ese momento quítate eso de la cabeza, es muy complicado. Y la segunda es el hecho de que me dijo, en el momento en que pasa, no reaccioné directamente. O sea, tuve un Quedaste en bloqueo, shock, sí. sí, en shock, pero realmente donde pensé que era un chiste. Y mismo un muy mal chiste, obvio que quién va a hacer un chiste así, pero es de, no es Sí, es posible, tan no. increíble O sea, la es tan escena que- increíble que pase eso de que tu cerebro no toma esa información. Y me tardé, ¿qué serán? 5 o 10 segundos. Pero 5 o 10 segundos es larguísimo. Corrí, lo puse en el piso, llamaron a la policía, ambulancia, pero yo no tenía los documentos. Entonces supuestamente yo no podía trabajar y me daba mucho miedo Estados Unidos. O sea, todavía tengo mucho miedo en Sí. general porque en Europa la policía y todo eso son muy tranquilos. O sea, Sí, en no, Estados Unidos es en mucho más Estados- agresivo. Sí, me da miedo la policía. Allá siempre siento como si hubiera hecho algo cuando no hice Sí. nada, ¿me entiendes? No sé por qué. Entonces dije, Es algo, a lo mejor, es algo muy mexicano eso. no, mismo O sea, yo creo que no, porque ni siquiera he vivido en Estados Unidos, en México, que ya sentía eso en ese momento. Sí, pero bueno, sí es cierto, es algo a lo mejor muy del extranjero, ¿no? Es que sientes
mismo al entrar en Estados Unidos, cómo te reciben en la aduana, Es que muy ya hostil, sientes sí. esa presión donde dices, es como cuando entras a una tienda de que no compras nada y sales, Sí. te sientes mal. Lo mismo, me Sí, siento como mal que la cuando... actitud de la policía en general es como que si te estuvieran haciendo un favor en Sí, darte chance de estar ahí. Entonces haz de todo el cuenta que tiempo te tienes que sientes como, rogar o como tienes en que demostrar deuda. que no hiciste nada. Tú tienes que... Pero es de, a ver, no, tú demuestra que hice algo malo para no poder Sí. entrar, ¿me entiendes? Entonces, por suerte, tuve una policía que era de origen mexicano y no hablaba tan bien inglés en ese momento, hablaba más español que inglés en ese momento. O sea, no tan bien que para hablar bien de lo que Sí. había pasado y estando en shock, ¿no? Pero aunque te Entonces, interrumpa, ¿esto fue después de que llegó del departamento? sí, o sea, literal llegó, me contó todo, pasamos la tarde juntos y en la En noche ese tomó, mismo en ese día. mismo día, sí. Ah, no No, mames. tomó toda la noche, tenía muchas cervezas ahí todo el Mm, lugar y luego en la mañana cuando me Ya. desperté pasó, ¿me No entiendes? Yo me fui mames, a güey. dormir y yo no pensé, o sea, además me sentí culpable por un millón de cosas de por qué no me quedé más con él, por qué no puse atención, por qué no me di cuenta, pero no, una persona que realmente lo quiere hacer, no te das Sí, no, cuenta, no te no, puedes culpar no, por algo así. o sea, realmente fue un trauma enorme en mi vida en donde en ese momento lo descuelgo, lo piso en el piso. Yo soy secorista, entonces tengo el Benjamin Secorista. No podía hacer el CPR porque cuando lo pasé tenía menos de 18 años. Es una ley allá de que lo que puedes hacer, pero puedo hacer todo lo demás. Entonces en ese momento intenté hacer lo que O sea, yo lo podía. sabes hacer, pero no puedes hacerlo. O sea, no es eso, es de que si me acuerdo bien, ahí sí me fallan los hechos porque hace 20 años, pero puedes pasarlo cuando tienes entre 12 y 18 años. Nada más que en esa edad, el CPR, si lo haces mal, creo que puedes crear Ya. problemas o algo así, o no lo haces bien y puede ser más problemas que otra cosa. Entonces creo que es la única cosa que allá la Cruz Roja no te lo No. enseña, te lo enseña a los 18 años. Entonces yo tenía el diploma de todo lo de antes, pero no eso. Entonces quería aprender eso, entonces fui a tomar esas clases y pues me sirvió un poco en ese momento, pero cuando te pasa algo así, no te imaginas, o sea, lo que ves en las películas, lo que ves, no es la realidad. O sea, tu cerebro es como si tomara todas las informaciones, está tan alerta de que me acuerdo de la temperatura de su cuerpo, de la mirada que tenía, de cómo es la sensación del piso debajo de mis manos cuando está, o sea, me acuerdo de todos los detalles así súper fuerte, del olor aunque tenga mal olfato, me acuerdo de todo. Llegan la ambulancia, lo están reanimando, me habla la policía y le digo todo lo que quieras saber, pero lo juro, no hicimos nada mal. Eso es lo que pasó, bla, bla. Y logran reanimarlo. Y yo, cuando escucho el beep, no te imaginas, o sea, es un relief así, no sé cómo se, perdón, ahí Sí, no es, tú no es para ser dale. mamón, es relief, no sé, como sentirse mejor, haz de cuenta, muy grande, Sí, un alivio. un alivio, gracias, un alivio. Se van todos y nosotros, la agencia nos llama. Nos dije, es un caso, está hecho, es en nuestro departamento, ustedes están ahí, tienen que venir a la agencia, tenemos que platicar. La Tómanos, agencia ya sabía que supo, dije, directo. Es que los del lobby, cuando pasa algo y que llegan, pues no es el departamento de nosotros. Ellos llaman sí. directamente para Pero a saber qué lo es que lo que me pasó. refiero es que ya sabían, o sea, tú tenías, por ejemplo, o sea, que a lo mejor No, tenían. no. O sea, no sé si sabían o no. Quizás el otro chico llamó, yo no llamé. Ya. En ese momento yo no llamo. Pero cuando llego hay un psicólogo que ya está ahí. Y como él llevaba años que está en esa agencia, haz de cuenta es como tú, Diego, bla, bla, con nuestra agencia, pues es lo mismo, ya tienes como una cierta relación y es un shock para ti porque pues estás trabajando con ellos, Sí. estás en contacto. Entonces hicieron una célula de crisis, lo llamaron, donde turno por turno tenían que cada quien hablar de lo que había pasar y soltarse directamente, no quedarlo adentro de ti. Y el momento donde empiezo a hablar yo, entra alguien y dice, se murió. Y yo, pues, no, ahí, o sea, para mí era muy, muy fuerte. No hay palabras, o sea, no Sí, podría claro. expresar. Es una sensación así de... Lo peor es de que sí escuché ese ruido de que yo pensaba que ya estaba a salvo y que iba a tener secuelas, Sí. secuelas, no sé. Pero nunca pensé, wow, o sea, se va a morir. Yo pienso ya está en buenas manos, ¿me O sea, entiendes? cuando lo reanimaron, tú sentiste un O sea, se alivio. fueron, estaban nerviosos, pero seguían con él. Entonces yo pensaba, su cerebro no tuvo oxígeno durante cierto tiempo, bla, 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 quizás va a tener consecuencias, pero está vivo, ¿me Sí. entiendes? Y cuando dijeron eso, pues, o sea, yo caí y yo no tenía dinero, o sea, entonces no sabía dónde ir, no tenía suficiente para pagar. No, el dinero te lo pagan
60 días o 90 días fin de mes. Entonces, todo lo que hacías ese mes te lo pagan después de 3 meses Sí. y te lo quitan del pocket money. Yo no quería, o sea, no podía pagar hoteles y todo eso en Nueva York. Para mí era muy caro. Entonces, me quedé a dormir ahí en el departamento, pero a 2, 3 metros de donde iba pasado. Tenía pesadillas, su papá me llamaba de noche, me decía, lo hiciste tú, mi hijo no hubiera hecho eso, bla, bla. No mames, Y güey. no, o sea, policías nos estaban siguiendo, pues porque querían saber lo que había pasado. Y Vivían en el mismo cuarto, eran cuartos yo separados. vivía en el living room, en la sala. En las salas. En la sala tenían como una cama doble así. Y ellos tenían un cuarto donde tenían dos camas separadas, haz de cuenta. Y en ese momento vivíamos en un departamento no muy grande, pero suficientemente grande para nosotros. Nada más que, pues no. Cuando yo tenía que volver allí estaba solo, no conocía a nadie. Y mi mamá llamó a la mamá de mi ex porque sabía que estaba ahí diciéndole, mi hijo está solo, le acaba de pasar eso, manda a tu hija, te lo suplico. Y pues mi ex me vino a ver en ese momento porque yo estaba o sea, ahí en el hoyo. Y el otro, el cubano ruso. Le pasó peor a él porque él decía que no sentía nada, que él estaba bien y él siguió su vida como si nada. Pero él internalizó. Sí, lo suprimió. Exacto. Y luego le lo cayó oprimió. más fuerte, lo oprimió Ya. y le llegó más fuerte después. Entonces, Pero él fue el primero el que lo vio, gritó y quedó en shock. no, o sea, había una chica que estaba ahí Ya. y es la chica que gritó. Entonces la chica gritó y pues yo me desperté al escuchar un grito y ya, o sea, no fue... En ese momento mi papá tenía miedo, me dijo, te vuelves ya, o sea, Bélgica, te compro tu boleto, te me devuelves ya. Mi papá tenía una clínica psicoterapéutica, no sé si es psicoterapeuta, o sea, él tiene una clínica, pues ayuda a la gente. Y me dijo, tú vas a ir a ver a una persona directamente. O sea, yo decía, no, está bien. Dice, no, tú vas a ver a una persona y ya tienes que hablar. Qué bueno que hizo eso mi papá, porque fui a ver a una persona que me ayudó y tenía traumas. O sea, yo escuchaba, me acuerdo muy bien, pasaba en ese entonces la canción New York de Alicia Keys. Cada vez que la escuchaba en la radio, en el lugar, Sí. estaba en un antro, me ponía a llorar. O sea, directo me caía así súper fuerte. Veía el perfume, veía la marca, veía lo que sea y me pegaba súper fuerte. Tenía campañas activas en ese momento. O sea, mismo solo la marca, sí tenía campañas activas, pero mismo el perfume siempre Sí. tenía en ese momento su foto. Entonces, tenía, no, era muy complicado, muy, muy complicado. Y en ese año tuve a mi mamá, la gente no lo sabe y nunca lo platiqué durante Mama Fine, pero una de las razones por la cual yo hacía eso para mi mamá es que tuvo un accidente mi mamá hace años. Ya no podía trabajar, le fue mal. Y yo cuando me iba a ir para poder vivir mi vida me daba mucha pena dejar a mi mamá, quería hacer algo por ella. No quería decirlo, nunca lo dije en la cuenta porque no quería agregarle así de, miren eso y bla, bla, pero en realidad es para contar toda la historia. En ese momento cuando me pasa eso, en 2010 es el peor año de mi vida porque mi mamá tiene un accidente y ya no puede trabajar y económicamente nos va súper mal. Entonces me devuelvo a Bélgica. ¿Qué tanto tiempo pasó en que te regresaras a Bélgica después de eso? Directo. O O sea, sea, a mí me dio miedo, lo que me dio miedo es cuando dije que me sentía que me estaba siguiendo gente en la calle, o sea, un carro, etcétera. Nunca supe si sí, si no, bla, bla, pero cuando le pregunté a la agencia me dice, es posible que la policía esté investigando. Es un elemento muy importante, es de que, y es muchas frases así que me quedan todavía de esa época donde la, lo hizo con un aparato de musculación, donde él puso un cinturón alrededor y se colgó, pero nada más que con su tamaño, él estaba así, podía tocar casi. Y hay un mecanismo de defensa muy fuerte. Es por eso que no te puedes suicidar ahogándote en Sí. una vasija. Es de que tu cerebro, que lo quieras o no, en un momento te va a sacar. Normalmente tendría que pasar lo mismo con sus pies. Y no tocó entonces, quizás por ebrio, quizás por otra razón, la voluntad, porque tenía una voluntad muy, muy grande. Sí. O sea, era un súper determinado. Entonces, siempre estuve pensando, oye, ¿qué tal si puso el pie, no lo vi? Quizás, o sea, un millón de cosas que te pasan por la cabeza. Y el papá no pensaba que se había suicidado. Pensaba que alguien de nosotros lo había matado. Porque tú como papá Sí, nunca vas a claro. pensar eso. Entonces decía, es que entró alguien, se peleó. Dije, señor, ¿cómo va a haber una pelea en el departamento donde yo duermo en la sala, en la entrada? O sea, literal. Y que lo pongan ahí, que no me dé cuenta. Es imposible, o sea, imposible. Pero su papá empezó a amenazarme
decir, quiero que te busquen a ti y cosas racistas me decía y también al otro chico. Y me sentía así de, quizás por celos, quizás por eso. Y entonces cuando ya estás viviendo eso y que aparte piensan que eres Sí. tú, o sea, entonces yo me fui a Bélgica días después. Me O sea, te estaba empezó a dar miedo también que mandaran a gente y gente, que te pero, estuvieran o sea, que persiguiendo. mandaran a gente yo sabía que no había hecho nada, pero de Sí, todos modos tienes que claro. Sí, demostrar en el totalmente. país de que no has hecho nada y pues, ¿cómo? O sea,